Bueno, pero estamos ya de vuelta en este tiempo de entrevista. Esta temporada, ya lo ven, cambian algunas cosas. En la entrevista de entrada, este será nuestro escenario habitual, el plató donde van a pasar todas las cosas, la información, aquí en Biosfera Televisión. Y además también cambia un tanto el formato. Ya no va a ser el típica entrevista con una persona, a veces serán dos, como ahora, o como hoy, a veces serán 4, a veces 3, a veces formato medio debate, a veces formato... En fin, que iremos variando un poquito pues para tratar de hacer más dinámico este ratito de televisión y que ustedes pues capten toda la información que se tenga que dar, pero de un modo un tanto más entretenido. Y hoy, para abrir temporada, pues hemos querido obviamente acudir al que ha sido el epicentro informativo a lo largo del mes de agosto, de la segunda mitad del mes de agosto, el conflicto en los centros turísticos, la huelga que ayer por la mañana, ya lo han visto antes en el informativo, pues quedaba suspendida, quedaba en stand-by a la espera de lo que suceda en el pleno extraordinario que la oposición en el Cabildo de Lanzarote ha solicitado y que incluye una propuesta de acuerdo que bueno, pues, dejaría satisfechas a las dos partes, la parte política y la parte de los trabajadores. Y para hablar de esta cuestión vamos a contar, y le agradecemos la presencia aquí a nuestros dos invitados, a Echede Eugenio, que es consejero de Turismo en el Cabildo de Lanzarote. Echede, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a todos. Y Andrés Barreto, que es el asesor jurídico del Comité de Huelga de los Centros Turísticos. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Decíamos que la huelga técnicamente está suspendida en stand-by. Vamos a empezar por la administración, nuestra primera valoración, y luego vemos el por qué se ha llegado hasta esta situación, por qué se ha llegado a este punto de ruptura y de no acuerdo, fundamentalmente, que ha llevado esta huelga total en todos los centros, cerrados completamente pues, a lo largo de prácticamente los últimos 20 días. Echede una valoración de esta suspensión de la huelga, de la situación actual en la que nos encontramos ahora mismo. Bueno, pues una valoración somera, porque recibía pues antes de venir para acá la comunicación por parte del comité de huelga de esa suspensión, porque bueno, ayer parece que hubo una asamblea, se dio luego una rueda de prensa, invitaron a los partidos de la oposición, no en este caso a la dirección de la empresa ni al partido del gobierno, y lo que hemos podido saber hasta esta mañana, que hay una comunicación, ya diría, tiene 6 líneas, como que se suspende la huelga, ha sido pues por los medios de comunicación que ahí estuvieron y la información que han dado a través de digitales y demás. Pues la verdad que sorprendidos. Hemos estado 20 días de huelga, en una huelga nada beneficiosa para la isla, nada beneficiosa para los trabajadores y nada beneficiosa para el ente público, y ahora la suspendemos sin nada, es decir, sin un acuerdo, sin nada que hayan obtenido los trabajadores, etcétera, etcétera. Y esto viene a confirmar pues lo que algunos decíamos desde el principio, ¿no? Que se ha tratado pues de una huelga muy politizada desde el principio, y lo hemos visto desde el principio. Cuando tú haces un preaviso de huelga y tardas 5 días en reunirte con la dirección de la empresa para contarle los motivos por los que pones ese preaviso de huelga, pues yo creo que desde el principio todo estaba enfocado a que las cosas hayan ido como han ido, ¿no? Bueno, yo no sé qué le rogaría, porque el tiempo que disponemos sí que es el mismo de todos los formatos de entrevistas, son las respuestas muy concretas, ir al grano, y así van a caber más argumentos. En fin, Andrés, la pregunta es ¿por qué se ha llegado? No sé si tienes algo que decir en torno a lo que ha dicho tal. Sí, pues vamos entonces al... No, es que no he dicho nada nuevo de lo que ha venido diciendo desde que yo me incorporé a las negociaciones, o sea, pues continuamos con la tónica. Al kit de la cuestión. ¿Qué punto, porque ha habido varios puntos de negociación, en qué punto se ha encallado, dónde se ha enquistado, para que la gente lo sepa, dónde se rompieron, digamos, las conversaciones y se llegó a la huelga? Hay un documento que, primero, que me sorprende, entre otras cosas, de que sorprende que hayamos suspendido la huelga. Parece ser que lo que se pretendía aquí es que siguiéramos en huelga. Pues no, la hemos suspendido. Vale. Vamos a ver. Hay un documento que ya está firmado por las partes, por todas las partes. Se terminó de firmar este viernes, que es el acta del Tribunal Laboral Canario, donde termina ese acta sin acuerdo entre las partes, ¿va? En ese acta, los trabajadores, al inicio de la reunión del día lunes, los trabajadores presentaron 10 puntos de encuentro, de conciliación, para terminar con el tema. De esos 10 puntos que presentaron los trabajadores,
se empezaron por parte de la empresa, se fue dando forma y tocando conceptos y los trabajadores fuimos aceptando en esa negociación. De esos 10 puntos, 9 están aceptados por la empresa. Y está, insisto, está firmado que no se está de acuerdo. Y en el punto 9, que es un punto que ni siquiera aquí explicándolo posiblemente se vaya a entender, porque es un tema que lleva un tiempito, lleva un poquito más de tiempo de aclaración. En el punto 9 es el punto concerniente a cuál es el valor real del complemento personal que en su día se firmó y que es, el complemento personal es la paga de octubre, la paga de marzo, con sus correspondientes antigüedades, más la antigüedad que los trabajadores en el 14, los trabajadores antiguos aceptaron no seguir percibiendo en los futuros convenios, en los futuros años, y ponerlo todo en un plus denominado complemento personal, que tiene nombre y apellido, porque los salarios de cada trabajador, la antigüedad de cada trabajador. Entonces, la empresa que pretendía el lunes, pretendía un acuerdo donde dijera, la empresa continuará abonando el plus, el complemento personal, tal y como lo venía haciendo, quitando ahora el artículo, el descuento que se ha venido haciendo ya en este año, y ello de conformidad con la sentencia primera, sentencia segunda de la sala, convenio colectivo y complemento personal. Y nosotros dijimos, mire, si llevamos 2 años y medio esperando, con demandas en el juzgado, con sentencias favorables, no nos venga usted a decir que nosotros firmemos, que estamos de acuerdo, de mutuo acuerdo, que ustedes han venido pagando bien. Para que no haya discusión, decimos, en lugar de que la empresa seguirá abonando, nosotros decimos, la empresa abona a partir de septiembre el complemento personal de conformidad con la sentencia 1, sentencia 2, convenio colectivo y complemento. Créeme, por esa modificación se continuó 4 días más de huelga. Bueno, vamos a ver, ¿es cuestión, por tanto, de un tiempo verbal o cuál es la razón por la que la empresa, en este caso centros turísticos, no acepta este único punto de 10? Yo creo que hay que ser serios en los planteamientos. La propuesta que se formula por el Tribunal Laboral Canario, el Tribunal Laboral Canario por sí solo no hace una propuesta. Es una propuesta que se va pactando durante la reunión con las partes. Ellos hacen una labor de conciliación. Y esa propuesta que los trabajadores, con esa redacción que bien dice Andrés, de seguir pagando como hasta ahora, cuando los conciliadores o el Tribunal Laboral Canario se levanta a redactarla, es porque había un acuerdo entre las partes. Y porque la redactamos así. Y es verdad que en ese momento algunos de los trabajadores pidieron un receso. Y lo que en principio fue un sí, luego fue un no. Y miren, esta redacción del punto 9 tan traída y llevada, es cierto lo que dice don Andrés, que se podría entender que con esta redacción, que quedó luego en el acta, podría beneficiarse a la empresa en los procedimientos judiciales. Pero con la que plantean los trabajadores, se puede beneficiar a los trabajadores en los procedimientos judiciales que hay independientes. Y la propuesta que hizo la empresa, y se la hice yo personalmente a don Andrés, y espero que no me desmientan esto, al día siguiente fue, eliminemos el punto 9. Si estamos de acuerdo en que hay una diferencia de criterio de cómo calcular el complemento personal entre la empresa y los trabajadores, y hay unos juicios que los primeros están señalados ya para el mes de noviembre, pues esperemos al mes de noviembre y eliminemos el punto 9 y acabemos con la huelga. Y miren, se parte de un error. Dice don Andrés que el complemento personal es la suma de las pagas extras y de tal que se quitan. No es así. Ni lo dice así el convenio colectivo, ni lo dice así la sentencia, ni lo dice así la carta personal. El complemento personal es simplemente cuando hay un cambio en la estructura salarial, es el complemento que garantiza que un trabajador el año anterior a la firma del convenio quede cobrando lo mismo que cobraba antes. Es decir, si han habido ajustes en los conceptos salariales, se ha incrementado el salario base, etcétera, etcétera, una serie de conceptos que varían, esa diferencia entre lo que cobraban y lo que cobran es lo que es el complemento personal. Y permítame que lea algo, y además está la sentencia y lo pueden ver. En cuanto al artículo 23, tendrán derecho a percibir el complemento personal aquellos trabajadores que tras el cálculo de su retribución anual con el nuevo convenio, la misma sea inferior a la que venía percibiendo, en cuyo caso se le abona la diferencia y en caso contrario percibirá la cantidad que resulte del nuevo convenio sin modificación alguna. Es decir, lo dice claro el artículo 23, lo dice claro la sentencia y lo dice la ley de presupuesto.
Un trabajador que en el 2013 cobró 36.000 euros, en el 2014 no puede cobrar, como pretenden en este caso el Comité de Huelga y don Andrés Barreto, 36.250. Porque para ese año, como empleados públicos que son, la propia ley de presupuestos, creo que en su artículo 19, limitaba las subidas salariales a 0. Es decir, no podía subirse los salarios. Y si eso entendieron los trabajadores y eso quisieron hacer los trabajadores, tenían que haberlo plasmado así en el convenio colectivo. Porque miren, se da un caso, yo no estaba en la firma del convenio colectivo, pero las personas o gran parte de las personas que están en el comité de huelga, o don Andrés Barreto, sí estuvieron en la firma de ese convenio colectivo. Y si hubo un malentendido en ese momento, en lugar de esperar a 2 meses después empezar a poner procedimientos contra la empresa, lo que tenían que haber hecho era especificarlo en el convenio colectivo. Ya. Estamos ante, por lo tanto, un nuevo paso, una interpretación de que esas reclamaciones que están ustedes manteniendo supondría un aumento salarial y se vería afectado, por tanto, por la ley de estabilidad presupuestaria. No, pero es que el error es tan profundo que efectivamente lo sigo entendiendo, no están ni siquiera interpretando lo que se firmó. Lo que se firmó es lo que se acaba de leer, ¿me entiende? Yo pongo un ejemplo. Por lo tanto, los trabajadores que, guiándonos por la ley de presupuestos, en el año 2017 cobraban un 1% más de subida salarial, también había que descontarle ese dinero. ¿Y por qué le descontaron desde abril 35,19 euros del complemento personal si no había que descontar? Quiero decir, escucha, porque precisamente ese es el problema. Mire, se parten de varios errores. El convenio colectivo no tiene 2 tablas salariales, el convenio colectivo tiene una tabla salarial. El convenio colectivo en su día, fue aprobado por el Pleno del Cabildo Insular de Lanzarote. Para bien de que el Pleno del Cabildo Insular de Lanzarote apruebe ese convenio colectivo, tiene que haber un informe favorable del secretario y de la intervención. Si no, no se hubiese aprobado. Y por lo tanto estaban ajustados a derecho. Mire, primero, la masa salarial bruta con respecto a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El convenio colectivo lo recoge perfectamente en su artículo 4. Las subidas salariales del convenio colectivo será la regulada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, no en el primer año, durante los 7 años. El convenio tiene en vigor 7 años. 7 años. Sí, desde el 2014, Ley General de Presupuestos Generales. Cuando se han congelado los salarios. Se congela. Cuando se han quitado las pagas extras. Se incrementa. Se han quitado cuando... Es que el problema es parte de ahí. Ahí está la eterna discusión, que ya lo ha dicho la sala, pero le hemos dicho, mire, no hay problema, nosotros dejamos sobre la mesa la discusión del dinero que supuestamente entendemos nos debe desde el 2014, que son en torno a todos los trabajadores, son en torno a unos 450.000 euros, lo que va hasta aquí. Ahí también hay baile de cifras, sostiene la dirección política que es en torno al 1,5 millones. Sí, porque es que el problema está que no han hecho bien las cuentas. Son 400.000 euros de la diferencia del complemento y eran 300.000 euros de la sentencia, de la misma sentencia con respecto a las vacaciones, que por cierto, la sentencia firme desde noviembre del 2016 y al día de hoy no se ha pagado esas vacaciones que se deben, año 2015 y año 2016. Unos 700 euros a cada uno de los trabajadores. Y si son serios, con el correspondiente 10% de mora, porque llevan 2 años y medio esperando para que se le pague ese dinero. Pero vamos, al margen de esa cuestión. Mire, el problema está. ¿Qué pasó? Porque yo sí estuve en esa negociación. Yo sí me pegué 18 horas en esa negociación. ¿Y sabes por qué estuve? Porque me propuse de intermediario. El convenio colectivo llevaba 9 años sin firmarse. ¿Vale? No había acuerdo entre las partes. Y había sobre la mesa un expediente de regulación de empleo, una privatización del castillo y una privatización del monumento al campesino. Eso estaba sobre la mesa, puesta en el Consejo de Administración. Vale. Nosotros fuimos a la negociación del convenio colectivo y hablamos. Mire, a nosotros nos gustaría que esta empresa pudiera ser una empresa competitiva con el resto del sector de hostelería. Los trabajadores de los centros de arte, cultura y turismo, por su historia y copiado del convenio provincial de hostelería, que así lo tenían en los años 75-77, venían percibiendo 12 pagas ordinarias,
4 pagas extraordinarias, julio, Navidad, marzo y octubre, y una bolsa de vacaciones, con su correspondiente antigüedad. Entonces, ¿qué nos propuso la EPEL, la empresa? ¿Qué nos propuso? ¿Ustedes aceptarían congelar la antigüedad a partir del 2014? Por lo tanto, que a partir del 2014 ningún trabajador acumularía más. Generaría más antigüedad, aunque tuviera pendiente 2 años ya y le faltara 1 año, son 3% del salario. ¿Ustedes están dispuestos a eso? ¿Ustedes están dispuestos a hacer desaparecer de las tablas salariales del nuevo convenio colectivo la paga de marzo y la paga de octubre con su correspondiente antigüedad, para que los nuevos trabajadores contratados tengan 12 pagas ordinarias, 2 pagas extraordinarias y una vacaciones y sin antigüedad, bolsa de vacaciones y sin antigüedad? Dijimos, ese es el esfuerzo que quieren que hagamos. Ustedes quieren que hagamos ese esfuerzo. O sea, ustedes quieren que nosotros renunciemos al derecho a antigüedad a partir de ahora, y quieren incluso que firmemos algo que puede ser discriminatorio con respecto a los nuevos trabajadores. Vale, lo aceptamos. Con una condición, La suma de la antigüedad, de la paga de marzo, la paga de octubre y de las correspondientes antigüedades que ya venían percibiendo los trabajadores, corresponde a la masa salarial del 2013, nos los ponemos en un complemento personal que tiene nombre y apellido, porque son cantidades específicas, nos lo ponemos en un complemento personal, escuche, y lo dice el convenio, complemento personal que no puede ser ni compensable ni absorbido. Vale, termino. Sí, termino. Sí, por favor. Intenta ahora hacerlo más rápido. Eso es lo que dice ese tema. Vale. Pusimos las demandas desde el momento, y pusimos la demanda porque nos empezaron a descontar, no porque estuviéramos en desacuerdo con el convenio, que empezaron a descontar. Pusimos las demandas. Como consecuencia de la demanda que pusimos, la EPEL presenta un conflicto colectivo que afecta a la totalidad de la plantilla de los trabajadores. Como consecuencia de ello, tenemos que paralizar todos los juicios que teníamos en el juzgado. 2 años y medio esperando. Paralizamos todos los juicios. Perdimos el juicio en Arrecife en primera instancia, lo ganamos en segunda instancia. Mire, en noviembre del 2016 sale la sentencia. Si la empresa considera, como está diciendo el señor Echedey, de que tiene otra interpretación del convenio colectivo, tenían que haber seguido con lo que anunciaron. Anunciaron recurso de casación en Madrid y no lo formalizaron. Vale, termino. Ahora con toda la sinceridad, para no ocupar mucho tiempo, que sé que estoy ocupando mucho tiempo. Sentencia en noviembre del 2016. No pagan lo que la sentencia dice que deben pagar. Continúan descontando lo que venían descontando desde el primer día al mes siguiente a la firma del convenio. Y además se inventan en el mes de abril del 2017, provocando, empiezan a descontar a los trabajadores a la totalidad, 35,19 euros a cada uno de ellos. Mire, ¿qué quieren que hagan los trabajadores? Aparte de seguir esperando por los juicios que tienen pendientes, volver a presentar demanda y presentar un conflicto, un planteamiento de huelga. De huelga. Ese es el escenario desde el punto de vista de los trabajadores. Sí, desde luego, se ha extendido tanto don Andrés que espero no perder el hilo, he ido tomando nota de las cosas. A ver, es cierto que hay un informe de la intervención del Cabildo en 2014 dando por bueno el convenio colectivo, precisamente porque no se sube la masa salarial de los trabajadores, es decir, porque el complemento personal se calcula por la diferencia de lo que cobraban y lo que cobran, no por la suma, don Andrés, y es la discusión. Yo pongo un ejemplo concreto para que la gente nos entienda, porque liamos a la gente en términos jurídicos. Un trabajador que cobraba en 2013 20.365 euros al año y con la nueva tabla salarial pasa a cobrar 19.365 euros al año, tendrá un complemento personal de 1.000 euros dividido entre 14 pagas. Esto es lo que viene a decir el artículo 23.3 y lo que dice la sentencia. Lo que pretenden los trabajadores es que si mi paga extra era de 600 y además la nueva estructura de la tabla salarial me sube, por así decirlo, como ellos dicen, el sueldo en 200 euros, el trabajador que cobraba 20.365 pasa a cobrar 21.000 o 22.365. Y eso es una subida salarial y eso ni está en el convenio colectivo ni se ha aplicado así, y por eso le informa favorablemente la intervención. Porque miren, la intervención del Cabildo fue clara en un informe que hizo el otro día, aunque digan que no afecta. Dice que los trabajadores
de los centros turísticos son trabajadores de un ente público empresarial, por tanto trabajadores públicos, y por tanto están afectados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. ¿Y qué dice la Ley de Presupuestos Generales del Estado? Que la masa salarial de un trabajador no puede subir en 2014 ni un euro, cero. En 2015, cero. En 2016, un 1%. Y en el 17, un 1%. Y se han aplicado esos porcentajes de subida cuando la ley de presupuestos lo ha permitido. No, le agradecería que me dejara terminar, don Andrés, usted se extendió mucho y a mí me gustaría. La antigüedad no se congela en el convenio colectivo 2014, se congela en el año 2010. Se congela en el año 2010. Y no es que desaparezcan las pagas para los trabajadores como un gesto de generosidad. No. Los trabajadores de los centros turísticos, tras la firma del convenio 2014, gracias a este complemento personal, siguen cobrando exactamente lo mismo que venían cobrando. Exactamente lo mismo. Y invito, y se los he dicho a todos los trabajadores en las reuniones, que me traigan la suma de las nóminas de 2013 y la suma de las nóminas de 2015, y si no suman lo mismo, eso se recalculará y se pagará como corresponde. Pero tienen que sumar lo mismo, no pueden sumar ni un euro más porque así lo dice la ley de presupuesto. Y miren, la redacción del punto la firmaron ustedes, y aquí está, artículo 23.3 del complemento personal. Dicho complemento se percibirá en las 12 pagas ordinarias y en las 2 extraordinarias y tendrá carácter salarial. Solo se aplicará a los trabajadores existentes de la empresa a la firma del presente convenio, y dicho complemento se actualizará conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y también dice más arriba, de esta forma este complemento recogerá la cuantía de la diferencia salarial y que reste a cualquier trabajador que a cómputo anual, a la entrada en vigor del presente convenio, por aplicación de la nueva estructura salarial, pudiese quedar percibiendo un salario superior al que corresponda a su categoría. El complemento personal tiene un único objetivo, que es que el trabajador no pierda poder adquisitivo. Y todo lo que esté por encima, el trabajador que cobraba 20.365, si pasa a cobrar por alguna cosa 20.366, está incumpliendo la Ley de Presupuestos del año 2014. Y con las pretensiones de los trabajadores, que pretenden que la suma sea los complementos que el complemento personal sea los complementos que se quitaron y no la resta, la diferencia de lo que estaba, suben los 20.365 a 21.000, dependiendo de las cantidades, ¿no? Porque es diferente para cada trabajador en base a los complementos que tuviera y demás. Y ahí está el kit de la cuestión. Juegan a la ceremonia de la confusión, están mezclando una cosa con otra. Miren, yo he leído aquí dos textos. Uno es lo que dice la sentencia con respecto al complemento personal y otro es lo que dice el convenio colectivo con respecto al complemento personal. Díganme ustedes dónde dice la sentencia que hay que calcular el complemento personal por la suma de lo que se quitó. ¿O dónde lo dice el convenio colectivo? No lo dice. Ni lo dice la carta de personal. Y también digo una cosa, es decir, esto es sencillo. Si según ustedes la redacción del punto 9 del acuerdo que se hace, no lo hacen buscando nada, ni que se pague de más, y saben que la empresa seguirá y van a esperar a los juicios, ¿para qué se pone el artículo 9? ¿Para qué se pone el punto 9? Precisamente por eso. Porque quieren... Déjenme terminar, Andrés. Vale. Y hago la pregunta y hago la respuesta. Quieren ponerse redactado porque están buscando abrir el melón en los juicios de volver a discutir algo que ya se discutió, que es cómo se calcula el complemento personal. Porque está sentenciado, porque está aclarado en el convenio colectivo y porque dice en ambos sitios que es por la diferencia. Si nosotros recogemos en ese punto 9 que a partir del mes de septiembre la empresa pagará, parece que es que a partir de septiembre la empresa va a pagar de otra forma diferente a la que ha venido haciéndolo, ¿no? Y se podría entender, si añadimos que lo hará conforme a la sentencia, conforme a la otra sentencia, conforme al convenio colectivo y conforme, que ahí está la miga de ese redactado, a la carta personal, están volviendo a meter en el juego jurídico del juicio algo que ya fue juzgado y que ya dice el juez cómo se tiene que calcular el complemento personal. Y miren, esta discusión banal de cómo se redacta el punto 9, que han querido hacer sencilla y decir, mira, por esta redacción del tiempo verbal no quieren firmar un acuerdo, puede conllevar a que la empresa tenga que pagar a los trabajadores pues del orden de 1.300.000 y pico euros más. Y la cuenta no la hizo la empresa, la cuenta la hacen los trabajadores, las notas de prensa que mandan en los primeros días, del 1.400.000 euros. Es verdad que luego en los cálculos en la empresa que hacen en las reuniones varían y dicen que es en torno a 1 millón. Y es verdad que las cuentas que hace la empresa vienen a salir por 1.200.000 y algo, no recuerdo el pico. Pero miren, esta huelga, o este preaviso de huelga, repito, porque es importante ver cuál ha sido el objetivo de esta huelga en los tiempos. Esta huelga, el preaviso de huelga, se plantea el 27 de julio. Tuvimos la primera reunión
que la intentamos tener el mismo 29, porque el 27 fue un viernes, la intentamos tener el lunes, el viernes de la siguiente semana, es decir, 4 de agosto. A partir del 4 de agosto mantuvimos 7 reuniones con los trabajadores. En el escrito inicial no planteaban ningún punto, sino decían que se cumpla el convenio colectivo y que se cumpla la sentencia. A lo largo de esas reuniones fuimos desgranando una serie de puntos concretos que pudiéramos atender. Salieron del primer escrito con planteamientos concretos que hace la empresa 6 puntos. El 11 de agosto, en la reunión del 11 de agosto, un sábado por la mañana en el consorcio de emergencia, la empresa acepta 5 puntos de los 6 y parte del sexto, que era, aunque la sentencia no lo diga, para evitar una huelga, porque suponía un gasto para la empresa de unos 300.000 euros, pagar, para entendernos, los 3 pluses, estos famosos que no se estaban pagando en vacaciones porque había una diferencia en el articulado del texto y tal, pues suponía volver a pagar eso, que lo habían cobrado ya por 12 meses en base al complemento personal, pagarlo 13 meses, unos 300.000 euros para la empresa. Y dijo la empresa, una huelga tiene unas consecuencias económicas en el mes de agosto de 100 y pico mil euros de ingresos menos diarios. Pues merece la pena acceder a esto para evitar la huelga. Pues eso fue el 11 de agosto y tampoco aceptaron eso y empezamos una huelga el 15 de agosto. Y miren, ¿saben cuándo se incorporó don Andrés Barreto a las negociaciones? El 25 de agosto, 10 días después de la huelga. En la primera reunión del Tribunal Laboral Canario, y yo lo digo en serio, yo agradezco mucho el tono, creo que con Andrés es una persona con la que se puede hablar, es verdad que luego marca sus objetivos y lo sigue, como yo creo que es lógico, pero llegó tarde. Es decir, teníamos que haber hecho estas negociaciones previas, si no había otro objetivo, que es lo que yo cada vez tengo menos claro que no hubiera, un objetivo político detrás. Y la respuesta del Tribunal Laboral Canario, y lo sabe usted, don Andrés, la última, estuvo acordada por las dos partes en esa reunión. Usted dio el ok y los trabajadores pidieron un receso y vinieron con un no a ese redactado, porque usted decía, don Andrés... Usted sigue teniendo un problema. Don Andrés, déjeme terminar, porque yo lo he interrumpido y usted hizo uso de la palabra. Y usted también me preguntaba a mí, yo tomé nota y luego le contesté. Esa redacción de ese punto, es cierto que la redacción del punto tal cual se pactó allí podía no convenir a los trabajadores, pero si es que no hay ningún problema, se lo dije allí, se lo dije al día siguiente y se lo sigo diciendo. Quitemos el redactado del punto 9. Si finalmente ambos estamos de acuerdo en que no queremos un redactado que perjudique judicialmente ni a una parte ni a otra, quitemos el redactado y esperemos a los juicios. Porque también lo dice la sentencia, perdón Jaime, lo dice la sentencia, que para los juicios de cantidades se presenten pleitos individuales porque son discusiones individuales y lo que no se puede hacer es tratar de cambiar lo sentenciado porque, ojo, un acuerdo de final de huelga adquiere el rango de convenio colectivo y por tanto podría influir en las sentencias posteriores y en los juicios, que es lo que está buscando la otra parte. Pero mire, Chedey, lo siento, pero es que tienes una ignorancia jurídica de mucho cuidado, de interpretación de la norma jurídica, ¿me entiendes? O sea, no sigas diciendo barbaridades como la que acabas de afirmar ahora. Mira, primero, me alegro. Y espero, te lo voy a solicitar mañana para que los trabajadores lo tengan a su poder. Me alegro que hayas afirmado aquí que hay informe jurídico del secretario del Cabildo y de la interventora del Cabildo diciendo, como usted acaba de decir, que el convenio colectivo 2014 se ajusta a la ley. Me alegro, hacía tiempo que quería escuchar eso. Por lo tanto, si eso es así, se acabó la historia. Se acabó la historia. ¿Qué ha hecho la sentencia? Transcribir el convenio colectivo. ¿Me entiendes? Eso es lo que ha hecho la sentencia. ¿Qué ha querido hacer el despacho profesional? Porque claro, aquí hablamos siempre de las cositas que decimos. Echedey, ¿usted recuerda lo que dijo cuando le dije a usted, en lugar de poner eso, ponemos se abona? ¿Qué fue lo que dijo usted? ¿Recuerda lo que dijo? Por mí no hay ningún problema. A mí me parece bien. ¿Lo entendí? Lo entendí. No me acuse a mí de estar preparando los juicios con el acuerdo cuando sabe usted que quien le llamó la atención y le dijo no fue el abogado que tiene usted allí que está preparando los juicios desde que empezó la demanda. El problema era muy simple. Si ustedes consideran que la versión de interpretación del convenio colectivo es tal y como a usted le han dicho que diga aquí, ¿ustedes por qué no han ido al Supremo? Que han tenido la oportunidad, ¿por qué no han ido al Supremo? Porque no querían saber lo que realmente han firmado, ¿no? Entonces, hay un tema que considero fundamental. Se puede terminar fácilmente esta conversación diciendo, vale, de acuerdo. O sea, ustedes dicen que los trabajadores en el año 14 cobran lo mismo que en el año 13, de acuerdo.
Y las posibles subidas salariales que hayan a partir de ahí, los trabajadores que venían en la empresa no tienen por qué recibirla y hay que descontarle esa subida salarial. O sea, usted lo que está diciendo es que, según su interpretación, que los salarios de los trabajadores antiguos en la empresa, que venían al 31 de diciembre de 2013, los salarios están congelados durante 7 años. Eso es lo que usted está... Perdone, ¿quiere usted explicar aquí públicamente por qué en abril del 2017, además de lo que ya venía descontando pese a la sentencia, empezó usted a descontar 35,19 euros lineales a cada trabajador? ¿Quiere explicarlo? Pese a que tiene una sentencia que le dice, usted no tiene bien hecho los cálculos porque han reconocido en el juicio, él no estaba, pero yo sí estuve en el juicio, han reconocido en el juicio, y así lo dice la sentencia, que la empresa reconoce que por lo menos en 5 o 6 trabajadores ha habido errores de cálculo. A lo mejor es que no fueron, como le dice el juzgado, dice, mire, a lo mejor no fueron 5 o 6, sino fueron 250, hagan los reajustes. Que tenemos que ir terminando. No sé si quieres contestar a esta pregunta del por qué el descuento de 35,19 a partir de abril. Partió de don Andrés, es que hace intervenciones tan largas que tenemos que tomar nota de todo lo que dice. Partió don Andrés diciendo, hablando de mi ignorancia jurídica, seguramente. No tengo tantos pero años. Con el debido respeto, que quede claro, o sea, más que nada por eso, pero, es por ese tema. Seguramente, y tiene usted toda la razón, no tengo el recorrido que tiene usted en los conflictos colectivos de los centros turísticos. Vale. Yo no. Este es el primero y espero que sea el último, porque espero que consigamos un clima de paz social. Miren, se firma un convenio colectivo en 2014 que se ha aplicado, y si no se recurrió al Tribunal Supremo la sentencia, es porque entendemos que la sentencia en una parte nos quita la razón y en otra parte nos las da. ¿Y en qué parte nos la da? En cómo se calcula el convenio colectivo. Y he leído aquí lo que dice la sentencia, que es lo que ustedes están discutiendo. Y miren, cuando dice don Andrés, ¿están los salarios congelados desde 2014 hasta 2020? No. El año pasado se aprobó en la Ley Generales de Presupuesto del Estado un 1% de subida salarial y se aplicó a todos los trabajadores de los centros turísticos. El año pasado, 2016, 16. Y en 17... volvió a aprobarse por la Ley General de Presupuesto del Estado una subida del 1% y se aplica a todos los trabajadores de los centros turísticos. Pero repito, la fórmula de calcular que está planteando don Andrés, y que es donde está el conflicto, de que el complemento personal se hace por la suma de los pluses que se quitaron, cuando haces la matemática y en vez de sumar, por un lado, restas como hacemos nosotros, la diferencia está en 1.000 y pico euros anuales. O sea, por eso descuentas 35,19 de la subida. Estoy todavía por la primera parte de su intervención, no me ha dejado llegar a la última. Entonces, esa es la parte que está en discusión. Y miren, los 35,19 que se descuentan es cuando precisamente la sentencia obliga a que los pluses de disponibilidad, por estar disponible, los pluses de transporte, por transportarse al centro de trabajo, y los pluses de lavado de uniformes, o lavado de ropa, mejor dicho, que es como se llama, según la sentencia se tienen que pagar también en el mes de vacaciones. Algo que puede parecer un tanto absurdo, pero lo dice la sentencia y hay que pagarlo en el mes de vacaciones. Pero es que cuando tú haces eso, incorporas en la masa salarial esos 3 pluses en el mes de vacaciones, tienes que volver al momento inicial del cálculo del complemento personal, porque si no, esos trabajadores estarán percibiendo anualmente 383 euros más. ¿Y por qué has aceptado devolverlo? Pero déjeme terminar. ¿Por qué has aceptado devolverlo? Andrés, ¿por qué has aceptado devolverlo? Para evitar una huelga. Incumpliendo la ley. No, es diferente, Andrés, y usted lo sabe. Sí, es diferente, Andrés, usted lo si sabe. Lo ¿Sabe cuál es el matiz? No es lo mismo, Andrés. Y usted sabe por qué no es lo mismo. Sí, Andrés, porque mientras que la sentencia habla claramente del pago y no especifica cómo hay que realizar ese pago, ni si se puede traer, ni no, es una interpretación que se hace, podría tener, aunque el informe, y lo dijo en el Consejo de Administración el abogado de los centros y está en el acta, que él no haría ese pago de 35,19, la empresa asume el riesgo de que alguien mañana lo pudiera denunciar, pero para evitar la huelga asumimos el pago de nuevo de los 35,19, es decir, accedemos a pagar de nuevo los 35,19, no hay problema, pero eviten la huelga. En cambio, los 1.000 y pico que ustedes plantean, aparte de que para las cuentas de la empresa supone un incremento del orden del 6% en su gasto de personal, es una ilegalidad manifiesta. Lo dice el informe jurídico y lo dice el informe de intervención del Cabildo Lanzarote. Tenemos que terminar, que estamos en... Aparte de lo legal o no legal, Jaime, es un tema también de gestión de lo público, ¿vale? Y no podemos volver a los tiempos en los que los centros turísticos, los convenios colectivos se firmaban días antes de unas elecciones en la sede de un partido electoral.
A esos tiempos no podemos volver. Los trabajadores tienen un convenio colectivo que hay que cumplir hasta 2020. Y es obligación de cumplirla por los trabajadores y por la empresa. Y no se puede plantear una huelga cada vez que se nos ocurre que queremos cobrar algo más de lo que veníamos. Sin embargo, ha cambiado el escenario. Decíamos que la huelga está suspendida y nos tenemos que ir ya porque nos queda muy largo y además estamos ocupando mucho el tiempo también de nuestros invitados. El escenario ha cambiado porque el resto de formaciones políticas presentes en el Cabildo ha adquirido el compromiso firmado, si no me equivoco, efectivamente, de que en un pleno extraordinario que se ha solicitado y que tendrá que convocarse y celebrarse, lo que se apruebe pone punto y final a esa huelga. ¿Cómo lo ve? Es decir, no sé si conoce el contenido de ese escrito. Sí, por supuesto. Háganos una valoración. La valoración es que lo que pasó en el pleno del Cabildo el viernes viene a dar la razón a los que decíamos que esto se trataba de una huelga política. Y les digo por qué. Se celebró un pleno extraordinario y urgente en el Cabildo de Lanzarote el viernes para llevar el conflicto de los centros turísticos al pleno del Cabildo de Lanzarote. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que la oposición y los hasta ese momento socios de gobierno, Partido Socialista, se ponen de acuerdo para decir que no es urgente hablar de los centros turísticos en el pleno. Por agilizar un poco el tema, porque esa historia ya la hemos contado y ya lo sabemos. Pero Jaime, eran 7 puntos que daban cuenta de los informes jurídicos, de los de intervención, de cómo había ido el conflicto, de la propuesta del Tribunal Laboral Canario. ¿Y sabe qué dijo la oposición del Cabildo? Que no quería escuchar. Exactamente. Es decir, pero ellos tienen una contrapropuesta y es a lo que voy. Sí, esa contrapropuesta, ¿cómo la valoran ustedes? Esa contrapropuesta, tal cual está redactada, a mí, y como dice don Andrés, soy un ignorante jurídico, me parece ilegal. Ilegal. Me parece ilegal porque volvemos a la misma redacción que habíamos dicho. Me parece que es una contrapropuesta con una redacción del punto 9 que viene a cambiar en los juzgados lo que ya, a intentar cambiar en los juzgados lo que ya dictó un juez. Entonces, se convocará un pleno extraordinario, porque está claro que urgente la oposición entendió que no era, si no lo hubiera hablado el viernes, cuando tengamos todos los informes jurídicos y técnicos que nos digan si esa propuesta es viable o no y qué perjuicios tiene. Porque una cosa está clara, podrán cambiar el grupo de gobierno, podrán cambiar la dirección de los centros cuando presenten una moción de censura, la oposición si tiene los números y lo quiere hacer, pero lo que no van a cambiar es que que les habla como consejero de turismo o el consejero delegado firmemos un acuerdo con informes jurídicos desfavorables, porque se podría dar una condición que por un lado nos están obligando a pagar una cosa con amenaza de si no ir a una huelga, y por otro lado, a lo mejor hasta el mismo sitio se está esperando a que paguemos algo con informes jurídicos desfavorables para ir a Fiscalía y acusarnos de malversación de dinero público. No, vamos a ver. Muy rápidamente, ese acuerdo planteado por el resto de partidos. Vamos a ver. Primero, no se puede seguir faltando la verdad como se está diciendo aquí. Yo tuve la oportunidad de estar en el Pleno. La oposición no aceptó el pleno extraordinario porque, entre otras cosas, los requisitos, las condiciones que se exigen para un pleno extraordinario, la documentación no estaba Pero Andrés, presentada. eso ya lo hemos contado nosotros y le hemos dado la interpretación. Ya lo sé, pero es interpretar algo que ya de forma objetiva hemos estoy de acuerdo, pero es que cada uno haga su interpretación. Pero es que precisamente esos son los procedimientos. Vale, mire, vamos a una cuestión. El acuerdo firmado. El acuerdo firmado es un acuerdo validado. ¿Por qué? Porque no implica ningún tipo de subida salarial a los trabajadores. ¿Me entiende? Mire, el problema está que aquí cada vez que los trabajadores plantean una cosa y al final le dan la razón en la sala, nadie asume las responsabilidades. Ahora resulta que es que había un problema de interpretación si tenían que cobrar en las 14 pagas en las 12 pagas o en las 11, en las vacaciones no. Pues resulta que no han querido ni siquiera cumplir con las sentencias porque, según ellos, las sentencias no son ejecutables, son interpretables, ¿vale? Allá cada cual con su historia. Mire, lo único que nosotros, lo que decimos desde acá en nombre de los trabajadores es, quien tenga la razón sobre el tema, y así lo dice también el acta que firmamos en el Tribunal Laboral Canario, serán los juzgados cuando decidan por segunda vez quién tiene la razón. Lo que sí decimos ahora es lo siguiente: convoquen el pleno, entre otras cosas para que ustedes tengan la oportunidad de volver de nuevo a ir al juzgado para ver si ese acuerdo plenario es nulo de pleno derecho o no. Convoquen el pleno, convoquen el pleno, celebren el pleno y que democráticamente se decida en el pleno qué es lo que quieren hacer. Quien vela por la legalidad y por la forma en la que se convoca un pleno y qué documentación se añade, no es don Andrés Barreto, es la Secretaría del Cabildo de Lanzarote. No es Andrés Barreto, es el ROF. Quien vela por la legalidad es el ROF. Déjeme usted terminar, Andrés, no me interrumpa.
no me interrumpa, déjeme usted que yo lo escucho usted Es decir, atentamente para poder responder. los servicios jurídicos del Cabildo determinarán si ese pleno ha de convocarse o no. No, el pleno tiene que convocarse. Tiene que convocarse, desde luego. exactamente, sí. Es decir, además lo dice el ROF, hay 15 días para que el presidente convoque de forma voluntaria y si no, en el día 15 quedará convocado automáticamente para el día 10º a partir del 15. Los servicios jurídicos harán un informe de la propuesta que se va a votar. Nosotros estamos pidiendo cuantos informes sean necesarios de la propuesta que plantean votar y también haremos nuestra propuesta, porque yo creo que en un tema como este hay que mirar dos partes. La parte económica y la parte de cómo se gestionan los centros turísticos, que yo no me gustaría que bajo mi dirección volviéramos a una empresa a punto de la quiebra y que accedía a todo lo que pedían los trabajadores a cambio de que no hubiera presiones. Venga, para no volver tanto y segundo, al el punto de pasado. vista legal, porque si no es legal, pues no es legal, y que habiliten a un miembro de la oposición a que firme y que sea él el que vaya al juzgado. Quiero pensar, llámame hombre de buena fe, que ningún consejero del Cabildo de Lanzarote levantaría el dedo para aprobar algo te ilegal. sorprendería. Quiero pensar, ni el Cabildo de los ayuntamientos, Ha habido casos que sí, pero bueno, eso ya... Hombre, algunas veces recurren a los funcionarios, ¿no? O sea, el técnico, ¿te acuerdas? Sí, pero ya... Venga, que nos tenemos que ir, Andrés. Muchísimas gracias por haber venido. A ti. Gracias, Echeverría, también por haber Gracias venido. a Ustedes también por la paciencia, porque son cosas que, en fin, no son fáciles, ¿verdad?, de entender. En un medio de comunicación abierto para que no estén en el medio de la cuestión, son reuniones de 18 horas, imagínense aquí en media horita lo que podemos. Pero bueno, tratar al menos de aportar las dos visiones de una misma cosa. Gracias, Echedi, gracias, Andrés. Y enseguida vamos a ampliar un tanto en la tertulia el abanico de lo laboral, porque hoy se han conocido los datos del paro y queremos contar y contaremos con el representante de UGT, César Reyes, de Vanessa Fraila, de Comisiones Obreras y de un habitual de esta casa, Saúl García, periodista. Hasta dentro de un momento.